Si te interesa el mundo del vino, estoy segura que en algún momento te has preguntado dónde nació la primera vid y en qué momento de la historia. Por eso hoy quiero invitarte a recorrer los antecedentes históricos de su cultivo. Se piensa que el cultivo de la vid comenzó durante el Neolítico, entre los años 7000 y 5000 antes de Cristo, a lo largo de lo que hoy conocemos como el Mar Negro, en su costa oriental, en una región conocida como Transcaucasia. Puede decirse que el primer viñedo fue plantado con toda probabilidad entre los actuales territorios de Turquía, Georgia y Armenia. Esta región, cuyo clima y relieve son particularmente propicios al cultivo de la vid, crecían antaño en estado silvestre. Asimismo, se ha hallado en casi toda Europa semillas de uvas señaladas como Mitis vinifera o su progenitor, la Vitis silvestris, que datarían de periodos aproximadamente entre los años 7500 a 2500 antes de Cristo. Anteriormente a estos periodos, la uva ya formaba parte de la dieta humana y era recolectada de las vides silvestres que trepaban por sobre los árboles del bosque. El descubrimiento del vino fue probablemente accidental, siendo el resultado inesperado del almacenamiento de bayas durante los meses de invierno. Es posible que los primeros viñedos se hayan cultivado seleccionando las mejores vides. De ese modo comenzó la historia de lo que hoy conocemos como viticultura y enología. Aproximadamente desde el año 4000 a.C., el cultivo de la vid y las técnicas de elaboración de vino se extendieron desde Transcaucasia hacia el Asia Menor. En Lagash, ciudad sumeria en la cuenca baja del Tigris, las evidencias del cultivo de vid en zonas regadías datan del año 3000 a.C. En esta cultura, el vino era ya la bebida preferida de reyes y comerciantes. Hay grandes civilizaciones que forman parte de la historia del cultivo de la vid. Y no podemos dejar de mencionar a Egipto, a Grecia y a Roma. Vamos a empezar con Egipto. Se tiene registro del cultivo de la vid porque era mostrado en mosaicos de la cuarta dinastía, aproximadamente en el año 2440 a.C. El vino se utilizaba en celebraciones religiosas, con fines terapéuticos, pero fundamentalmente lo bebía la clase social alta egipcia, porque era la bebida exclusiva de faraones, clérigos y guerreros. Avanzando en el tiempo, nos encontramos con otra gran civilización que es Grecia. Del siglo VIII al VI a.C., tomó en Grecia importancia el cultivo de la vid. Los griegos trabajaban y abonaban sus viñedos con esmero. El desarrollo de los viñedos griegos consiguió superar las fronteras, gracias a que en su afán colonizador llevaron la técnica del cultivo por todo el Mediterráneo hasta alcanzar las costas de Francia y España. Si bien se estima la aplicación de la poda
a la planta de la vid data de tiempos remotos, la primer documentación que tenemos aparece en la literatura griega con el agrónomo griego Florentino, donde él empezaba a mencionar aquellas vides que se plantaban utilizando como punto de apoyo los árboles. Y también mencionaba la poda. Por eso se dice que fueron los griegos pioneros en adaptar la poda para mejorar la producción de la vid. Desde la península helénica, esta práctica se difundió por toda Italia. Los etruscos y los romanos, al observarla y convencerse de su eficacia, la terminaron adoptando a sus prácticas culturales. Por eso, estos antiguos pueblos fueron creadores de dos concepciones vitícolas totalmente opuestas. Por un lado, los etruscos, quienes seleccionaban vides selváticas del bosque, provenientes de Vitis silvestris, conduciéndolas sobre sostenes vivos, frecuentemente árboles bastante altos, dejando a la vid que se exprese en su crecimiento libremente, sin podarla o haciéndolo a intervalos muy prolongados. Como resultado, obtenían plantas muy productivas, pero los vinos eran de muy baja calidad. Por otro lado, los griegos formaban viñedos de alta densidad, obteniendo plantas pequeñas, arbolillos, sin sostén o con pequeños sostenes. Ellos practicaban una poda corta y anual. Utilizaron variedades de vitis finífera, tanto como la moscatel o la malvasía, provenientes de la zona del Cáucaso, traídas a través de Egipto. La calidad enológica de estas uvas era superior a la obtenida con las cepas y manejo del sistema etrusco. Seguimos avanzando en la historia y nos encontramos con el Imperio Romano. Los romanos heredaron de los griegos todo el saber acerca del cultivo de la vid y la elaboración del vino, extendiendo dichas prácticas hasta los confines del imperio. Las dos filosofías vitícolas que mencionamos anteriormente coexisten en la actualidad, en Italia y en buena parte del mundo. Han evolucionado hasta lo que hoy conocemos como sistema griego y sistema etrusco. El sistema griego tiene una alta densidad de plantación con baja producción por planta. En cambio, el sistema etrusco es de baja densidad con plantas voluminosas de altas producciones. De hecho, es importante recalcar que hacia el siglo III después de Cristo, los romanos ya habían sentado las bases de los grandes viñedos europeos actuales. De manera que podemos afirmar que los límites de la viticultura clásica coinciden con los del Imperio Romano en el momento de su máxima expansión. De todas las regiones, quizás fue la implantación de este cultivo en las Galias, lo que dejó la impronta más perdurable para la historia de la vitivinicultura, ya que la llegada de la vid a Marsella en el año 500 a.C. es tomada como fecha del inicio de la viticultura europea. Pero en fin, el Imperio Romano cayó y con su caída el comercio del vino fue interrumpido y las plantaciones comerciales de vid declinaron. Por eso, entre los periodos de años en 500 y 1000 después de Cristo, esta primer parte del medioevo aparecen unos nuevos custodios de la viticultura
y del arte de la elaboración del vino. Los monasterios. Solamente la iglesia, que necesitaba vino para el ritual de la transubstanciación y era capaz de garantizar una continuidad de consumo, permitió la supervivencia de la viticultura. De hecho, los viñedos se encontraban precisamente alrededor de monasterios y catedrales. Los monjes no se contentaron solamente con hacer vino, sino que lo mejoraron. Los cistercienses de Borgoña fueron los primeros en estudiar el suelo de la Côte d'Or, en transformar los viñedos seleccionando las mejores plantas, experimentar con la poda y elegir las parcelas no expuestas a las heladas, que eran las que daban, por supuesto, las uvas más maduras. Todos sus esfuerzos tendían a producir un vino destinado no solamente a la misa, sino también a la venta, ya que los monjes desempeñaron un papel esencial en el comercio de vinos durante la Edad Media. Finalmente, la viticultura europea se expandió a partir de los siglos XVI al XIX, con el comercio internacional extensivo de vinos en el que los británicos y los holandeses fueron los principales clientes. Durante estos siglos y hasta la década de 1870, cada país y zona vitícola desarrolló un sistema de poda característico, que si bien estaba en perfecta armonía, solía ser muy complicado. Por eso, actualmente hay muchos avances en el estudio del comportamiento de la vid. Y recalcamos lo que dijo Virginio y Plinio, historiadores, al comienzo de la era cristiana. Ellos dieron instrucciones claras para la guía y para la poda de vides, que en muchas partes todavía se mantienen. Es por eso que consideramos a la vid y a la poda como testigos de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias.